Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, recibimos al ya designado nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que asumirá las funciones el 16 de agosto, el profesor Miguel Seara Hatton. Miki Seara Hatton está con nosotros. Señor ministro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien por aquí, Miki. Decir que está bien en chiste. Bueno, Miguel, cuando fue presentado el programa de gobierno del PRM, la proyección de crecimiento de la República Dominicana era de aproximadamente un 5% para este año, pero ya se manejan cifras de que el retroceso del PIB entre enero y mayo supera el 8%. Incluso la CEPAL pronostica para 2020 en República Dominicana una caída del PIB de poco más del 5%. Te pregunto, ¿en qué varía eso, los planes originales contemplados en el programa de gobierno del PRM? Bueno, todo ha cambiado. Tenemos primero, cuando se hizo el programa no había una crisis mundial como la que estamos viviendo ahora. Las proyecciones de crecimiento mundial se han deteriorado muchísimo. La tasa de crecimiento de la economía mundial se sitúa en una tasa negativa del orden del 5%. 4 puntos y tantos, subiendo de la proyección que se había hecho en abril, que era de 2 puntos y pico, la caída, hoy día ya pasamos a cerca de 5 a nivel mundial. En abril, el Fondo Monetario Internacional había dicho que el 80% de los países del mundo iban a tener una recesión, depresión. Inclusive calculaba que 24 países iban a crecer menos de 8% y 50 y tantos países iban a crecer entre menos 8 y menos 5, o sea, iba a haber una depresión total. Hoy día ese porcentaje ha subido a un 90% de los países del mundo. Estados Unidos se proyecta que va a tener una caída de alrededor del 7, del 8%, un déficit fiscal de un 23%. La zona del eurozona igual, en fin, o sea, las proyecciones, el mundo ha cambiado completamente y eso implica que vamos a enfrentar una situación completamente diferente y que tiene un tratamiento diferente. La solución no es en un solo país, la solución es en el mundo entero, la forma de enfrentar esta crisis. Claro, hay que hacer un esfuerzo interno, pero también hay que hacer un esfuerzo mundial para poder enfrentar esta situación. La buena información de todo esto es que se espera un rebote en el año 2021, que la economía mundial se pueda recuperar paulatinamente a partir del último trimestre de este año y los primeros trimestres del año que viene. Pero sí, definitivamente todo ha cambiado, ahora las prioridades han variado, la prioridad es que, por supuesto, nadie se nos muera. Esa es la prioridad número 1. En segundo lugar, que la gente pueda tener alguna forma de ingreso a través de subsidios o transferencias, lo que sea necesario para sostener a las personas hasta que podamos salir, digamos, de la crisis de la pandemia. Y eso va a ocurrir cuando una de dos cosas hacen. Primero, que se descubra se pueda encontrar la vacuna, o efectivamente haya una política de aislamiento que permita derrotar un poco el ritmo de crecimiento de la enfermedad. Lo cierto es que hemos visto, y qué bueno, largas reuniones entre los dos equipos del gobierno saliente y del entrante en el área económica. En ese sentido, me gustaría preguntarte sobre las primeras impresiones de lo que sea, porque una cosa es, ¿verdad? Lo de la ley de libre acceso de la información permite algunas cosas, pero es muy diferente a lo que ya ustedes están haciendo, una especie de traspaso bien detallado. Lo que han encontrado, la salud de la economía, tus primeras impresiones de la situación de la economía dominicana y si ya se tiene pensado llamar a Keynes, como se dice ahora, o alguna estrategia local, siempre, como decías, con la mano global cerca. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, en general, digamos, estamos de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno en términos de poder sostener a la población, o sea, las transferencias. No quedaba otra opción para eso. La idea sería cómo esto se puede ampliar mientras dure la pandemia, mantener este tipo de política de asistencia a la población mientras dure la pandemia. Y al mismo tiempo intentar, la idea es reactivar en la medida de lo posible el sector agropecuario, básicamente la producción de alimentos de corto plazo, o sea, de ciclo corto, para garantizar seguridad alimentaria, o sea, garantizar la alimentación de la población. Esto es fundamental, y iniciar una serie de inversiones pequeñas, pero esparcidas en el territorio, en materia de construcción de vivienda o de reparación de viviendas, así como pequeñas obras en el área de agua, por ejemplo, en lo que tendría que ser reservorios de agua, limpieza de canales, en fin, todo aquel tipo de actividad que tiene mucho impacto en el empleo y puede reactivar la economía y que al mismo tiempo genere mucho empleo, que es lo que más necesitamos en este momento. Según las cifras oficiales, entre marzo y junio dejó de pagar la seguridad social, según la tesorería, la TCS, dejó de pagar a de 608,000 personas. Si lo que nosotros habíamos propuesto de crear empleos en 4 años, se perdieron entre marzo y el mes de junio de este año. Entonces eso implica un tremendo desafío. Bueno, precisamente al hablar de empleo, el programa de gobierno del PRM plantea que el empleo formal es una prioridad, lo mismo que reducir la informalidad. Pero precisamente ante esa nueva realidad que usted describe, será imposible mantener la meta trazada de crear más empleo. Quizás lo que se impone es poner el acento en recuperar empleos. Sí, o sea, es correcto. O sea, repito, esto no se previó. La magnitud de este evento, que es mundial, estamos hablando que el 90% de los países están en esta situación, incluyendo los países más desarrollados del mundo. O sea, esto no es una crisis de origen económica, esto es una crisis, ni es dominicana, es una crisis mundial, ¿no? O sea, hay que buscar una respuesta mundial, no va a haber respuestas nacionales. Puede haber y la idea es crear las mejores condiciones, ¿no? Pero indudablemente es una crisis mundial y va a tener que buscar una respuesta mundial. Precisamente por ahí anda la preocupación, porque nuestra economía es una economía muy abierta, fundamentada en ese sector turístico tan importante. Está lo de las remesas, el asunto, las zonas francas. O sea, nosotros somos una economía muy dependiente de esto, y esto es una crisis global. ¿Cómo se puede enfrentar esto, sobre todo en un momento donde uno ve que grandes países, socios nuestros en el tema del turismo, tienen una crisis tan o peor grande o tan grande como la nuestra? ¿De qué manera enfrentar esto? Ya yo sé que revisaron lo de las reservas de divisas. ¿Cómo está la salud de la economía dominicana para resistir lo que se le ha echado encima, que insisto, es global y somos una economía muy abierta? ¿Cómo? Mira, te repito, la respuesta a esto está primero en desarrollar el sector agrícola, ciclo corto, inversiones pequeñas del Estado esparcidas en el territorio, fortalecer a las MIPYMES, esa es una de nuestras grandes prioridades, trabajar el tema de la salud, trabajar el tema de la educación en este momento, el tema de la institucionalidad. Si nosotros mejoramos los niveles de institucionalidad, le estamos reduciendo costos a la economía dominicana. Y hay toda una propuesta de cómo reestructurar, y eso no tiene costos, pero la falta de una adecuada institucionalidad genera costos.
Pero, ministro, en esa misma línea, el necesario equilibrio entre economía y salud. Ha habido críticas por esa apertura de aeropuertos y del turismo. Entonces, bueno, los sectores te dicen, no, espérate, que hay que generar divisas, pero ustedes, el nuevo equipo, está totalmente de acuerdo con la manera en que se ha actuado en cuanto a la decisión de que a partir del 1 de julio se abrieron todos los aeropuertos. No se está exigiendo, por ejemplo, una prueba PCR para venir al país. ¿Es posible mejorar ese equilibrio de forma tal que no se corra tanto peligro? Mira, ¿ustedes están de acuerdo en esta apertura total en el turismo? La prioridad debe ser derrotar a la enfermedad. Esa es la prioridad. Y para eso los médicos o los especialistas, los epidemiólogos, tienen que darnos la fórmula, ayudarnos a controlar el virus en este sentido. Yo no soy experto en estos temas, pero entiendo que en este momento la prioridad es poder derrotar al virus, o por lo menos reducir el impacto en la sociedad. Ahora estamos viendo, hoy en la mañana veía cantidad de personas conocidas que han sido infectadas por el virus. Desafortunadamente mucha gente querida se nos ha muerto en esta situación. Entonces, por lo tanto, la prioridad debe ser derrotar el virus o amortiguar su impacto en la sociedad dominicana. ¿Se comparte o no? Si para eso es necesario tomar medidas duras, bueno, pero que sí que será necesario. Ahora, eso no es una decisión que tomo yo, no, es una decisión que responde al presidente de la República y al presidente electo, y por supuesto a los equipos de especialistas que conocen la mejor forma de combatir el virus. Miguel, claro, la prioridad es lo sanitario, pero habrá que ingeniarse de manera concomitante algunas medidas para acelerar la recuperación económica e incrementar los ingresos públicos. Tú mencionabas la cotización a la seguridad social. Incluso el ministro Montalvo, en un evento virtual el sábado, decía que en solo 3 meses de pandemia del COVID-19 se perdió el 44% de los cotizantes a la seguridad social. Entonces decía que el gobierno debe adoptar medidas extraordinarias para garantizar la salud y otras medidas. Yo te pregunto, bueno, Montalvo sugería ahí la necesidad de caminar hacia un pacto fiscal que favorezca esa recuperación económica y el incremento de los ingresos. Claro, el PRM tiene claro un camino para el pacto fiscal. O sea, después que el Estado, que ustedes se asienten, que recuperen la credibilidad asociado a múltiples ejecutorias, pero vamos al punto de acelerar la recuperación, de incrementar los ingresos. Olvidémonos del pacto fiscal, que no va a ser en lo inmediato. ¿Por dónde se van? Por lo impositivo, porque no se puede quedar de brazo cruzado esperando la resolución del problema sanitario. Mira, en depresión no se puede aumentar impuestos. ¿A quién te lo va a poner impuestos? O sea, eso, olvídate de eso. Eso no es posible en este momento. Lo que hemos planteado desde un principio es mejorar primero y antes que nada la calidad del gasto. Nosotros vamos a revisar, o sea, en este momento, si antes había razones para gastar mejor, hoy día es todavía una razón de mucho más fuerza, gastar mejor. Entonces, eso es una prioridad número 1. No es dejar de gastar, sino gastar donde se necesita. Dejar de gastar donde no se necesita y gastar donde se necesita. ¿Y a qué me refiero eso? Bueno, nosotros no podemos tener un servicio exterior con personal supernumerario que reside en el país. No podemos tener botellas, ministerios que tienen 1,000 empleados cuando se pueden manejar con 800, con 500, con 600, qué sé yo. Entonces, lo que hay que hacer es ahorrar donde se puede ahorrar y gastar donde se necesita. ¿Dónde se necesita? Bueno, primero en la pandemia, para que nadie se nos muera. En segundo lugar,
hacer una inversión importante en el sector agrícola. Nosotros hemos calculado alrededor de 6, 7 mil millones de pesos que se necesitan adicionales para el sector agropecuario, invertir en pequeñas obras, como mencioné anteriormente, invertir en el sector de agua, eso genera ahorro hace más eficiente el uso de agua, pero también favorece al sector agropecuario. Es decir, en este momento la salida básica es el sector agropecuario. En adición a eso, hay que buscar nuevos nichos de mercado. La economía mundial se transformó, se está transformando. Los mercados que teníamos, muchos de ellos probablemente desaparezcan y haya que reestructurarlo. Hay nuevos mercados y hay que fortalecer, crear nuevos nichos de mercado, y eso implica una nueva estrategia de penetrar los mercados internacionales. En el caso del turismo, por ejemplo, la idea inmediata es crear hacer las cosas necesarias para que cuando se abra la economía, pues podamos dar un rebote rápido, como por ejemplo, qué sé yo, mejorar las playas, hacer un fideicomiso de promoción a la República Dominicana como destino, junto con el sector privado. En fin, o sea, hay toda una serie un arsenal de medidas que se están previendo para a partir del 17 de agosto empezar a aplicar. Estamos hablando de invertir, estamos hablando de gastar, pero hay un problema. Ya nuestra economía estaba bastante endeudada, y en la medida en que no se puede abrir la economía y poner ese mercado a gastar dentro de lo que pueda gastar, incluso acabo de preguntarte sobre esto, de qué manera abrir el turismo, si estaba de acuerdo o no, pero esta situación, cuando se analiza despacio, nos lleva a un inevitable aumento del endeudamiento. ¿Cómo va a ser el proceso de endeudamiento casi inevitable que vamos a tener? Sí, y sobre todo financiamiento multilateral, por favor. Así es, o sea, los parámetros de endeudamiento se han movido. Nadie pensaba que íbamos a tener esto. Estados Unidos está previendo un déficit fiscal de 23% del Producto Interno Bruto. 23%. ¿No? Y eso es deuda de los Estados Unidos. El mundo entero se está endeudando para poder enfrentar esta situación, porque si no puedo aumentar los impuestos, tengo que salvar a la gente y reactivar a la economía, no me queda otro mecanismo de financiamiento. Ahora, la idea es buscar, digamos, desde aquellos financiamientos más baratos, y en la medida en que las necesidades me vayan empujando, bueno, buscar otras opciones. Pero indudablemente, afortunadamente, no hay donde colocar el dinero. Hemos visto que en los mercados internacionales de activos financieros ha mejorado la situación de la República Dominicana en comparación con lo que está el mundo. O sea, hubo un momento que hubo al inicio un deterioro muy grande de la situación de los mercados. Esto ha vuelto a una cierta normalidad, ¿no? En el caso del FMI, del Banco Mundial, del BID, se están tocando todas las puertas. De hecho, hemos tenido reuniones con ellos. En fin, o sea, es buscar todas las puertas para poder pasar este bache. Esto es una situación, repito, excepcional. Los parámetros que teníamos previo a la crisis tienen que transformarse, porque nunca en el mundo se ha dado una situación de parálisis como la que estamos viviendo ahora. ¿Y qué margen tenemos? ¿Qué margen tiene la economía dominicana para enfrentar esto en el tema de endeudamiento? ¿Qué tanto estábamos? ¿Hasta dónde tú crees que podríamos aumentar ese endeudamiento? El déficit nuestro, el de este año, ¿por dónde anda? ¿Cuánto resistiría la economía para el año que viene? Porque inevitable va a ser. Mira, el déficit anda alrededor del 5, entre 5 y 7 va a estar. Porque cuando tú corriges el Producto Interno Bruto, las nuevas estimaciones de crecimiento que hay en los organismos multilaterales, acuérdate que el gobierno ha hecho una estimación de un 0%, que la economía iba ni subía ni bajaba, quedaba en 0%. Hoy día esa cifra no es sostenible. De hecho, al mes de mayo ha caído en menos 8 puntos y tanto, ¿no? Y es probable que al final del año la economía se haya deprimido y pues que sea entre esos 5%. No se sabe. Cuando esos números tú corrías la situación de deuda o la situación de déficit por ese número, probablemente vas a terminar en un 5 o un 7%. Eso es inevitable.
sí es inevitable, porque o sea, yo no puedo, ningún gobierno puede permitir que la gente se me muera porque no tengo dinero, porque no me endeudo. Mi prioridad es que la gente, nadie se me muera. Yo puedo resolver después el problema económico. Lo que no puedo resolver es que la gente se me murió, yo no lo puedo revivir. Entonces, la prioridad número uno es que la salud. Sobre esa base se ajusta a lo demás. Después veremos en algún futuro, bueno, la economía, cuando empiece la recuperación, bueno, estaremos en una situación diferente. Pero ahora, en este instante y en los próximos meses, hasta que no salgamos de esta situación, la prioridad es la salud. Tendrá que Miguel, y lo de los organismos internacionales, vamos a tratar de ir un poquito más hacia los organismos multilaterales o nos vamos a quedar más con el sector privado vía bonos. Se está buscando, lo primero y antes que nada, los organismos multilaterales, que son mecanismos de cooperación, ¿no? Claro. Financiamiento, que son financiamiento, pero en el marco de una política más de cooperación, ¿no? Esa es la prioridad, obviamente. Bueno, yo en la primera pregunta insistía en que el escenario actual que encontrará el PRM no era cuando se elaboró y cuando se presentó el programa, el escenario nacional e internacional. Qué bueno que ustedes hablan del endeudamiento, porque desde el PRM se hicieron fuertes críticas a algunas de las políticas económicas del actual gobierno. El reto tuyo, Miguel, va a ser tamaño tremendo ahí a nivel del Ministerio de Economía. Vuelvo a la Comisión de Transición entonces. ¿Qué han encontrado? ¿Ya tienen una idea de lo que encontrarán ustedes? Bueno, todavía se le entregaron un pliego de peticiones para todos los ministerios. Todavía eso se entregó creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, y el compromiso es que el gobierno iba a devolver esos documentos, o sea, la respuesta de todos los ministerios en esta semana, probablemente hoy o mañana o pasado, ¿no? Es decir, que no tienen una idea. No, hoy, mañana o el miércoles. O sea, todavía ustedes no tienen una idea. Bueno, tenemos de lo que van a encontrar. No, tenemos información más bien de las funciones que se están haciendo, de los cambios, de lo que se hizo. Por ejemplo, yo me he reunido ya 2 veces con el ministro de una manera muy cordial. Él me ha dado información. De hecho, hemos organizado unos talleres para que yo le pedí que hiciéramos unos talleres para discutir la situación de cada una de las oficinas, de las... O sea, hay una situación de buena y de cooperación. Todavía faltan los números, que es lo que nos van a entregar esta semana. Pero dame decirte algo antes de terminar. El tema de deuda en el contexto antes de la pandemia es completamente diferente a la deuda después de la pandemia. Antes de la pandemia nosotros teníamos un crecimiento del 5% anual, ¿no? Y estábamos endeudándonos a una velocidad muy acelerada. En la situación de la pandemia es completamente diferente, porque no teníamos una crisis mundial como la que teníamos. Ahora tenemos una crisis mundial, probablemente la crisis más severa que haya registrado desde que se hay cifras macroeconómicas, es probablemente la crisis más severa que se haya podido registrar en el mundo. Bueno, la de 1929-1933 se registró una caída quizás sobre todo más prolongada, porque la caída de ahora, la expectativa es que es mucho más corta. Se espera que esta caída dure por lo menos unos meses. En la del 1929-1933 duró 3-4 años y la recuperación se tomó entre 8 y 7 años. Nosotros estamos esperando que la recuperación se dé en el 2021. No solamente en nosotros, sino que lo estamos tomando de todas las proyecciones que hacen el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, o sea, todos los organismos de cooperación a nivel internacional. Bueno, pero lo cierto es que, y esto agravado porque esta es una crisis global, que no fue ni la gripe de 1918,
ni la crisis del 29, la del 18 por la gripe española, ni el crash del 29, pues no existía lo global. No existía lo global. Uno de los grandes desafíos son estos. Ahora, esto potencia, aumenta todo lo que andábamos mal, como que lo aumenta, y me refiero a lo de la informalidad. Ya tenemos un problema serio de que la economía dominicana tiende mucho a la informalidad por una serie de cosas. ¿Cuáles son los planes ahora con estas nuevas reglas de juego, ¿no? Para ver de qué manera mejoramos el poco empleo que nos va a quedar si esto sigue como va, en lo que tiene que ver con la informalidad. Mira, la gente tiene que trabajar ya sea en lo formal o lo informal. Esto pasa, la diferencia entre lo formal y la informalidad pasa a un segundo plano. El punto es que la gente encuentre un medio de vida. Okay. Yo no creo que nosotros podamos ponernos a decir, digo, obviamente lo ideal sea empleos formales, pero en una situación como la que estamos viviendo en este momento, donde hay 600,000 personas perdieron están desafiliados o no están pagando la tesorería de la Seguridad Social en 3 meses. Yo no me puedo poner exigente. Hay que ayudar a la gente encuentre el medio de vida que le permita sobrevivir. Y no me puedo poner de exigente, decir, no, tiene que ser formal o informal. No. Es una prioridad que la gente encuentre un medio de vida. Esa es la prioridad. Después, en otro momento, entonces nos centraremos en mejorar la calidad del trabajo, etc. Pero el que tiene 0 trabajo, al tener un trabajo informal, es preferible tener un trabajo informal que no tener nada. Por supuesto, en un momento después, el que tiene un trabajo formal frente a la alternativa del informal, el que tiene un trabajo informal frente a la alternativa del formal, bueno, pues hay que apoyar, hay que generar trabajo formal. Pero esa es la situación que estamos viviendo ahora, que es, repito, única mundialmente. Miguel, todo eso es muy, muy humano, yo se entiende, hay que solidarizarse con ese criterio. Yo incluso escribía el día pasado que hay que olvidarse de los tradicionales 100 días de venia que se le da a un nuevo gobierno. Yo creo que lo que hay que fijarse, el tiempo que se lleve recuperar los sectores fundamentales de la economía, si es un año que sea un año, pero hay que olvidarse de eso. O sea que hay que darle esa grandísima gabela al nuevo gobierno, porque realmente la situación en la que va a asumir el próximo 16 de agosto son las más difíciles que presidente alguno haya enfrentado en la República Dominicana. Entonces estamos de acuerdo, pero cuidado si al priorizar los sanitarios se descuidan e ir haciendo algunos amarres a nivel del aparato productivo de la economía. He hablado de agricultura, de muchísimas de esas cosas, pero no hay que plantearse la reducción del déficit fiscal. Ustedes lo plantean un camino largo y plantean plazos prudentes, pero ustedes en ese sentido debieran estar adoptando alguna medida, pregunto yo. La calidad del gasto. Inmediatamente hay que revisar la calidad del gasto. Lo que tú decías de la Cancillería, de reducir nóminas. Por ejemplo, o calidad del gasto, es gastar donde se necesita. Nosotros hemos estado las partidas del presupuesto y hemos encontrado donde hay muchísimos recursos que se puede gastar mejor. Por ejemplo. De hecho, el gobierno, en esta misma medida, mágicamente aparecieron 29,000 millones de pesos cuando anunció el proyecto de fase 1, fase 2, o sea, cuando anunció su medida, 29,000 millones de pesos, ¿no se acuerdan? Aparecieron el dinero de la Seguridad Social en materia de riesgo laboral. En fin, aparecieron muchas fuentes, 29,000 millones de pesos. Hasta inclusive el Banco Central financió cuenta gastos al gobierno central, ¿no? Cosa que no había ocurrido aquí en la República Dominicana hacía muchísimos años. O sea, lo que se llamaría inorgánicos. ¿De acuerdo? El asunto es serio. Quizás, Miguel, podríamos terminar volviendo un poco
a la parte del turismo, porque cuando se sienten las autoridades nuevas a evaluar todo esto, estará la parte empresarial turística, estará la parte de la salud, pero ahí hay que escuchar, por supuesto, al ministro de Economía. En ese sentido, la posición del ministro de Economía, cuando toque buscar ese equilibrio entre apertura y mantener y generar divisas, mantener empleos, pero además comparado con lo de la salud, ¿cuál va a ser la posición del Ministerio de Economía? ¿Hasta dónde abrir? Se ha hablado, por ejemplo, de que se exija la prueba rápida para venir de turista aquí a un resort, qué sé yo, algún tipo de medidas, algunas restricciones a los países de mayor, que han sido más afectados. ¿Cuál es la posición? ¿Será la posición del ministerio en esa inevitable discusión? Salud. La salud de las personas. Repito, porque la salud es o sea, si yo pierdo la vida, ya perdí todo. ¿Entiendes? La prioridad es la salud hasta tanto dure esta situación de pandemia, es lo que hay que derrotar a la enfermedad. Esa es la prioridad, señores. Olvidémonos, eso, y es la prioridad en el mundo entero. No solamente es aquí, es la prioridad en el mundo entero. Lo que pasa, Miguel Seara Hatton, que tranquiliza mucho escuchar al señor que dentro de 26 días va a ser el ministro de Economía. Eso era lo que queríamos escuchar, y me parece muy inteligente y humano que ese sea el pensamiento, la posición del próximo Ministerio de Economía. Muchísimas gracias. Pero yo comparto ese criterio, Pablo. Finalmente, Miguel, cuando se habla de buscar recursos externos, no se descarta la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y menciono el fondo porque a veces le resulta muy el Fondo Monetario dio un préstamo de 650 millones de dólares. Ya la actualidad. Ya acaba, y hay una carta de intención y todo. O sea, dio un préstamo de 650 millones de dólares. Y un préstamo de ayuda presupuestaria, porque el fondo antes prestaba básicamente para balanza de pago. A partir de la crisis del 2008-2009, el fondo empezó a prestar para ayuda presupuestaria. ¿Qué significa eso? Yo te doy 680 millones y tú lo gastas como tú quieras. Básicamente, ¿no? Ese es el concepto de ayuda presupuestaria. Hay algunos términos, etcétera, pero es dinero para el presupuesto nacional. Gracias. Gracias al casi nuevo ministro de Economía, el profesor Miguel Seara Hatton, por acompañarnos y estas importantes declaraciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen día.